Señor Coronel John Marulanda, presidente de ACORE, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Muy amable por su tiempo, por su espacio, a usted y a su equipo y a su audiencia. Usted por su presencia, por ilustrarnos sobre esta materia. Es que no entendemos bien en qué consiste el cese multilateral al fuego que anunció Gustavo Petro. No entendemos. Ustedes en ACORE sí seguramente entendieron de qué se trata el cese multilateral al fuego. Pues mire, doctor Londoño, ese anuncio lo hizo el presidente ayer justo antes de abordar su vuelo de regreso a Colombia y no hemos tenido la oportunidad de consultar con nuestra gente en ACORE cuál es la percepción que hay, pero permítame, yo le hago las siguientes observaciones sobre las cuales he meditado a lo largo de estas horas. Primero que todo, no entendemos qué quiere decir multilateral. Es una mezcla de aquellos que tienen un carácter político o criminal, o los que están totalmente inmersos en actividades ilícitas y criminales, que aquí básicamente son narcotráfico. Pero desde ese punto de vista, pues ese cese multilateral implica la homogeneización de todos los actores del conflicto colombiano con un solo título. Y ese título no puede ser ni más ni menos que el de narcoterrorismo. Unos son más narcotraficantes que otros y otros son más terroristas que otros. Ese sería el primer punto de observación que yo tendría. Y estamos tan confundidos como ustedes. ¿Qué quiere decir multilateral? En segundo lugar, nosotros, o por lo menos yo veo ahí un problema muy grande. ¿Qué va a pasar con todos los secuestrados que tienen algunas de estas bandas delincuenciales? ¿Qué va a pasar con aquellas organizaciones narcoterroristas que están distribuyendo los 1.500, 1.400 toneladas métricas de cocaína que produce Colombia, primer productor mundial de esa sustancia? ¿Qué va a pasar con esta gente que intimida, amenaza y desplaza a diferentes congregaciones o comunidades en sitios apartados del país? Llámense Chocó, Cauca, Putumayo, Arauca, Catatumbo. ¿Qué va a pasar con esta gente? ¿Cómo se va a negociar con ellos? La confusión es muy grande. Estamos un poco desconcertados con ese anuncio que hizo el presidente y creemos que es un anuncio precipitado, acelerado, que no obedece a la realidad de una negociación que debe ser larga y profunda. Todo con el ánimo de, como dice él, lograr la paz total en Colombia. De modo que estamos tanto o más confundidos que ustedes sobre ese anuncio. Pues, coronel, uno se pregunta algo que es elemental. El presidente Petro puede dar la orden a las fuerzas militares y de policía de no disparar. Ese es lo que llaman el cese al fuego, que no es cese al fuego, sino cese al cumplimiento del deber, de un deber constitucional fundamental, que es el de garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Pero bueno, el presidente puede dar esa orden, pero la orden a los demás, ¿quién la da? El presidente ya hizo un acuerdo sobre el particular. Habrá cese total al fuego, es decir, no volverá a haber un muerto en Colombia. Y para que eso ocurra, pues tiene que desaparecer o se tiene que manejar de alguna manera el negocio del narcotráfico, que es el combustible que alimenta todas las guerras. ¿Ha pensado usted en qué hará Gustavo Petro para garantizar el cese al fuego de los que no son las fuerzas regulares de la República? Bueno, doctor Londoño, al respecto déjeme decirle que ya el ministro de Defensa salió al corte a decir no ha habido ninguna orden en contrario para las fuerzas militares y de policía para que cesen sus operaciones o cesen sus actividades. De modo que suponemos de buena ley que nuestras fuerzas militares, nuestros soldados y policías, pues, ¿qué le puedo decir? Están haciendo lo suyo. Eso sí, déjeme decirle, con mucha incertidumbre,
con mucha dubitación, no sabemos, no saben ellos exactamente si hay que empujar o hay que jalar. Y eso está patente en todas las filas de cuadros, y por supuesto los soldados que solo obedecen órdenes, pues también están muy atentos a lo que suceda. Y en cuanto el ministro le ha hecho un mentir al presidente al decirle no, las Fuerzas Armadas no tienen ninguna contraorden. En segundo lugar, es muy difícil poner en una misma mesa a todos los actores ilegales armados del conflicto en Colombia, que lleva 60 años, y no creemos, en ACORE no creemos pues que en estos 4 años se logre asentar la paz total. Lo vemos con mucha duda, con mucho escepticismo, pero sentar a los del Clan del Golfo, que ahora se visten con un ropaje político como autodefensas gaitanistas, a un lado de la mesa, y al otro lado de la mesa el ELN, especialmente los del COSE, los del Comando Central, que tienen un claro cariz comunista castrista, pues es muy complicado. Ellos mismos lo dijeron, no nos igualen con todos los demás narcotraficantes, aunque sus cuadrillas, las que están en esas regiones que mencioné antes, pues están dedicadas al narcotráfico y a la minería ilegal. Entonces, la pregunta que uno se hace, como usted lo ha hecho, es ¿y esto a qué apunta? ¿Esto cómo juega? ¿Esto cómo va? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son las normas? Ya se ha establecido eso. El actual alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, que lo vemos con mucha inexperiencia, pues está jugando con candela, porque ahí se puede quemar él y de paso llevarse el gobierno. De modo que es una situación bastante compleja la que vemos en este anuncio presidencial. Tendremos que unir esta declaración del presidente con la que hizo ante la ONU, en el sentido de decir que la guerra contra el narcotráfico ha sido una guerra absurda, que no ha conducido a ninguna parte y que tiene que parar. Entonces, para el fuego, porque para la guerra contra el narcotráfico, y el narcotráfico se detiene, o el narcotráfico va a estar a sus anchas diciendo qué maravilla, se llevaron los enemigos a los cuarteles, ya no tenemos problema a sembrar, a producir la cocaína y a traficarla. ¿Qué será lo que pase en estas circunstancias? ¿Cómo se unen los dos temas? Le insisto, coronel, el tema que estamos mencionando y el tema que propuso Petro en las Naciones Unidas sobre la absurda guerra contra el narcotráfico. Lo de absurda, desde luego, es palabra del presidente Petro. ¿Cómo se unen las dos cosas? Pues eso tiene una palabra que identifica esas dos cosas, y lo dijo él en su discurso, el multicrimen. Él pone en un todo, en una misma bolsa, todos los actores ilegales que actualmente están operando en Colombia, sin mencionar sus vínculos muy estrechos con los carteles mexicanos, que son los que mercadean todo el producido de Colombia, sin mencionar las mafias europeas que están haciendo, entre comillas, su agosto aquí en Colombia con el alto producido del narcotráfico. Y por supuesto, lo que usted dice es absolutamente cierto. Si se para la guerra contra el narcotráfico, entonces, ¿qué hacemos con la cocaína en Colombia? Y el apunte, el puntero final de todo esto es que parece que el presidente lo que quiere es legalizar la cocaína y convertirnos a todos en borregos de esa sustancia tremendamente adictiva que le ha hecho tanto daño a la humanidad. Comparar la cocaína con el petróleo y el carbón es un desaguisado. La cocaína ha matado y ha puesto en estado de zombie a muchos seres humanos, no solamente aquí en Colombia, en donde su consumo crece, sino en Estados Unidos, principal consumidor de esa sustancia. Parar la guerra contra esa sustancia es dejar el campo abierto para que crezcan los cultivos ilícitos de coca. Esa es la gran pregunta, la que uno se hace, porque es que hay de por medio una tal cantidad de dinero que no se menciona, curiosamente, coronel. ¿Cuánto valen 1.400 toneladas de cocaína a $100 el gramo? ¿Usted se imagina de qué cifras estamos hablando? No. Y en
un mundo que se mueve hoy en día económicamente por rédito, por utilidad, por usufructo. Ese es el mundo real en el cual hay que estar. Y desde ese punto de vista, las propuestas del presidente Petro son un poco idealistas, ingenuas, si se quiere, sobre la situación de violencia en el país. Colombia, ahí yo tiendo a estar de acuerdo con uno de los miembros del ELN que decía que la guerra es necesaria. Yo también estoy de acuerdo con eso. Como buen militar formado de escuela, sé que la guerra es una realidad en la historia de la humanidad. Mire, si usted coge cualquier libro de historia de 100 páginas, 90 páginas están dedicadas a relatar o a describir fenómenos de guerra desde el principio de la humanidad. Eso no es nuevo. Y con la guerra tenemos que aprender a convivir, por supuesto, evitarla al máximo, prevenirlo al máximo. Pero la guerra es una realidad. Y este señor quiere acabar con la guerra en Colombia de un plumazo, cosa que pues yo lo veo muy difícil. Obviamente, el señor Petro o el presidente Petro no había conversado este discurso con las otras potencias, con las potencias consumidoras que se sienten víctimas del narcotráfico y que no están dispuestas a cejar en su empeño. El narcotráfico les acaba la juventud, el narcotráfico les mata a la gente, el narcotráfico corrompe las costumbres. El narcotráfico es el principio de la comisión de una cantidad de delitos que sacuden esas sociedades. ¿Con cuál de ellas se habló? En España, en un programa televisivo muy importante, se dijo que esta era la idiotez del siglo, y se morían de la risa de lo que decía Gustavo Petro. Entonces la pregunta va, ¿qué autorización tiene Petro para hablar por las otras potencias que son parte esencial y fundamental del tráfico de drogas? Pues porque las compran. Y si las compran y hay mercado y hay dinero, pues esto va a continuar. Entonces, ¿cuál es la relación Petro, los Estados Unidos, Europa, el Oriente, para poder dar una declaración de este estilo, coronel? Pues parece que el presidente Petro no habló con China, en donde existen severas restricciones, inclusive con la muerte se castiga el tráfico de drogas y el consumo de las mismas. Con China, que es de la tendencia izquierdista que tanto marca a este presidente. Con Rusia, en donde existen severas penas para los consumidores de drogas, para los homosexuales, para toda esta gente. Y no ha hablado, por supuesto, con nuestro padrino mayor, que son los Estados Unidos, mayor consumidor de drogas, precisamente por su carácter liberal y democrático, el mayor consumidor de drogas que hay en el mundo. Entonces, esas consultas no se han hecho previamente, o si se han hecho sin que nosotros lo sepamos. Estados Unidos, nuestro principal tutor, no está dispuesto a que Colombia cese su guerra contra el narcotráfico. Eso es algo de marca mayor, eso es algo serio. De modo que las consultas que eventualmente pudo haber hecho no las ha hecho, e independientemente está convirtiendo a Colombia en un estado paria. Un estado paria. Estamos regresando a las peores épocas. Alguien nos decía, hubo un momento en que mostrar pasaporte colombiano en las autoridades de migración era casi una vergüenza. Eso se superó por la lucha contra el narcotráfico, eso se superó por las cosas maravillosas que se hicieron para reducirlo, para combatirlo y combatir a quienes tenían y tienen todavía ese negocio maldito. Pero ¿estamos volviendo o vamos a volver a esas épocas por cuenta nuestra solamente? Usted habló de la legalización de la droga, pero eso será en Colombia. Los demás países no parecen dispuestos a hacerlo, coronel. Así es, la droga, de manera particular la cocaína, es una droga maldita, como usted lo ha dicho repetidamente. Buscando mis registros históricos y me encontré con que la cocaína ya la repartía por allá en los años de 1929, una inglesa que anduvo por aquí, por Colombia, haciendo locuras, que fue expulsada de Colombia y ya en su tierra fue posteriormente asesinada. Desde ese entonces la cocaína ha sido una maldición para todo el mundo.
que ha sido una delicia para algunos consumidores y para otros, pues ha sido su desgracia. Pero Colombia tiene ese deshonroso honor de ser el primer productor mundial de cocaína, seguido por Perú y por Bolivia. Los países sudamericanos son los que suministran al mercado de oferta y demanda más del 90% de la cocaína que se meten a las narices de sus consumidores. Entonces, eso es un verdadero problema porque, repito, como usted lo ha dicho, el dinero que produce ese narcotráfico es el que está alimentando la violencia actual en Colombia. Y decir que se va a acabar con la violencia con un acuerdo multilateral, pues nos arroja serias dudas y cuestionamientos sobre el asunto. Bueno, esperamos que usted hable con los miembros de ACORE a ver si entre todos logran entender qué cosa es el cese multilateral al fuego que ha anunciado el presidente Petro en su camino hacia Colombia. Ya está aquí, tendrá ocasión de explicarlo directamente o a través de sus ministros del Interior y de Defensa. Señor Coronel John Marulanda, como siempre, inmensamente agradecidos con su presencia y con estas maravillosas lecciones que da usted a nuestros oyentes y a nosotros, por supuesto. Muchísimas gracias. A usted, doctor Londoño, feliz día y muchas gracias. John Marulanda, coronel retirado del Ejército Nacional, presidente de ACORE, experto en seguridad y defensa, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Y nos vamos para otro tema muy delicado. ¿Qué es lo que está pasando en Cali? ¿Qué es lo que está pasando